Listo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Dios los bendiga. Bendiciones en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Estamos aquí en preguntas y respuestas. Pregúntale a Rodrigo y sus amigos con respecto a tu fe. Sabemos que allá afuera hay muchas personas que tienen muchas interrogantes, muchas personas que les da miedo hacer preguntas, pero es por eso que hoy tenemos unos caballeros dispuestos a ponerle el pecho a las balas, que no tienen miedo a hablar, a decir las cosas precisas, concisas y macizas, ir directamente al grano, para que usted este día salga con la verdad. Dice la Escritura que la verdad nos hará libres, conocerán la verdad y la verdad nos hará libres, y hoy para eso estamos aquí y tenemos un panel de lujo en este día. Voy a darle un minuto a cada uno para que se presenten y vamos a comenzar con el hermano Rodrigo Andrés Calvo. Rodrigo, preséntate tú mismo. Buenas noches, mi nombre es Rodrigo Calvo, apologeta católico, miembro del movimiento Juan 23, convertido, ex evangélico durante 14 años y ahora católico para la gloria de Dios. Y bueno, estamos aquí compartiendo este programa de preguntas abiertas. Disparen lo que quieran. Aquí están todos estos caballeros dispuestos a responder sus preguntas. Dios les bendiga. Muchísimas gracias, Rodrigo. Vamos a pasar con el hermano Martín Barrientos. Martín, activa tu micrófono. Lo apagó. Martín, aprende tu micrófono, por favor, Martín. Muy buenas noches a todos, pues aquí estamos, mi nombre es Martín Barrientos, pues intento estar activo, ¿verdad? En la enseñanza, pues, y estoy más que dispuesto esta noche, pues, a aportar lo que se nos demande. Muchísimas gracias, Martín Barrientos. Frankie Garcés, buenas noches, ¿cómo estás? Prende tu micrófono, Frankie Garcés. Hola, ¿qué tal, mis hermanos? Mi nombre es Frankie Garcés, para los que no me conocían, soy apologeta católico. Y bueno, es un placer estar con todos mis hermanos aquí reunidos. Tenemos un gran elenco de apologetas dispuestos a responder preguntas a cualquier persona que desee conocer nuestra fe. Y bendiciones para todos ustedes, mis hermanos. Muchísimas gracias, Frankie Garcés. José Plasencia, bienvenido, buenas noches, preséntate. Gracias, Dios les bendiga, hermanos. Mi nombre es José Plasencia, les saludo desde Tijuana, México, y soy apologeta católico en construcción. Soy el más nuevo, yo creo, del grupo, pero estoy muy deseoso de compartir con ustedes lo que dice la palabra del Señor, y agradecido. Saludos a todos los hermanos y estamos a su disposición. Muchísimas gracias, José Plasencia. Osmín Guerrero, bienvenido, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, hermano, buenas noches y buenas noches a todos. Mi nombre es Osmín Guerrero, fundador del Ministerio de Evangelización y Apologética, Defensores de la Fe, y miembro activo en la evangelización casa por casa aquí en Texas. Es mi paisano de aquí de Texas. Aquí también nosotros estamos transmitiendo desde Houston, Texas. Mi nombre es Javier Morales, estoy para servirle. Vamos a tener los micrófonos abiertos para contestar cualquier tipo de pregunta con respecto a nuestra fe. No tengan miedo en preguntar, que tengan miedo los que están aquí enfrente, que ellos son los que tienen que tener miedo, ¿cierto, Osmin? Así es, hermano. Exactamente. Bueno, pues vamos a pegarle duro y a la yugular a lo que vinimos. Aquí no venimos a jugar, venimos a ganarnos el sueldo allá en el cielo, así es de que vamos a comenzar. Vamos a comenzar con la primera pregunta, y dice así: ¿por qué decimos que María es madre de Dios? Comenzamos con Rodrigo Andrés Calvo. Bueno, María es madre de Dios porque así nos lo enseña la Sagrada Biblia. Vamos a mirar la cita muy clara que lo dice expresamente en Mateo capítulo 1, versículo 23. Dice: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Si la Virgen dará a luz un hijo, entonces este hijo tiene como madre a la Virgen.
Y este hijo, según la Biblia, es Emanuel, o sea, Dios con nosotros. Por tanto, la Virgen María es madre de Emanuel, Dios con nosotros. Así lo enseña Mateo 1:23. Dios les bendiga. Muchísimas gracias, Rodrigo. Hermano Osmín Guerrero, ¿quiere aportar algo más a esta pregunta? Claro, efectivamente, ¿verdad? María es madre de Dios, simple y sencillamente porque nosotros consideramos que Jesucristo es Dios. Muchos dicen, sobre todo los testigos de Jehová, dicen que Jesucristo no es Dios, pero nosotros podemos corroborar en lo que es el Evangelio de San Juan, el discípulo más amado de Jesús, a quien la iglesia le llama San Juan el teólogo. En San Juan 1:1 dice: en el principio el verbo, junto a Dios era el verbo, y el verbo era Dios. O sea, el verbo es Dios. Muchos dicen, no, no es Dios. Bueno, para eso corroboramos el versículo siguiente, que es San Juan 1:3, que dice: todo fue hecho por él y nada de lo que ha sido hecho fue hecho sin él. O sea, Cristo Jesús es el creador y el único creador es Dios. Entonces Cristo es Dios y por lo tanto la Virgen María es madre de Dios, madre del Emmanuel, como muy bien dijo el hermano Rodrigo Andrés Calvo. Muchísimas gracias, hermano Osmín. José Plasencia, ¿la Virgen María es madre de Dios? Sí, así es. De hecho, aún nuestros hermanos separados, ellos usan el argumento cuando quieren demostrar que Jesús es Dios, el argumento de que la palabra kurios en griego, que se traduce al español como Señor, es un sinónimo es un título divino, es un sinónimo de decir Dios. De hecho, las citas del Antiguo Testamento, cuando se alude a ellas en el Nuevo Testamento, dice Señor. En las traducciones protestantes, en el Antiguo Testamento aparece Jehová, pero en el Nuevo Testamento no aparece Jehová, aparece Señor, que es kurios en griego. Y Elizabeth, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 1, el verso 43, al recibir a su prima María, dice: ¿por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor, es decir, la madre de mi kurios, que sabemos que es un sinónimo de Dios, es el equivalente de Dios en el Nuevo Testamento? ¿Por qué se me concede a mí que la madre de mi kurios, la madre de mi Dios, venga a mí? Entonces nuestros hermanos separados saben que cuando dice kurios es un título divino, es Dios. Pero en este pasaje en particular, por alguna razón, muchos de ellos no quieren aceptarlo cuando nosotros usamos ese pasaje para enseñar que Jesús es Dios. Y aquí se le llama a María explícitamente la madre de kurios, la madre de mi Señor, la madre de Dios. Muchísimas gracias, hermano José. Vamos con el hermano Frankie Garcés. Buenas noches, Frankie. ¿María es madre de Dios? ¿Qué opinas? Sí, claro, claro que sí, por supuesto. Si vemos desde la profecía de Isaías 7:14, cuando él dice que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, obviamente una mujer que da a luz un hijo es madre. Tenemos problemas con los hermanos separados porque ellos creen que María es madre, o decimos que es madre de Dios porque María hizo a Dios, y eso es claramente un total desconocimiento de las Sagradas Escrituras y también de anatomía. Entendemos que madre es la persona que lo tiene en su vientre, la persona que lo amamanta y lo da a luz. Y por ejemplo, en Mateo 1:22, cuando dice: y todo esto se cumplió según lo que había dicho el profeta Isaías. Entonces, la madre no es aquella a la que hace al hijo, sino la que lo cuida, la que lo lleva entre y la que lo cría. Esa es madre, y tenemos problemas con los separados. Gracias. Muchísimas gracias, Frankie Garcés. Vamos a pasar con el hermano Martín Barrientos. Martín Barrientos, ¿es nuestra Madre Santísima María, Madre de Dios? Claro que sí. Nosotros podemos ver en San Mateo 4 y San Lucas 4 que dice: solo al Señor tu Dios adorarás. Solo a Él se puede adorar. Entonces, solo a Dios se adora. Eso nosotros vemos que desde que era niño, Jesús fue adorado. Dice San Mateo 2:11, dice que al ver al niño, los magos, dice que al entrar a la casa y ver al niño junto a su madre, le adoraron, dice.
también nosotros lo vamos a ver en San Mateo. Ya Jesús ya había resucitado. San Mateo 28:17 dice que postrándose le adoraron. Entonces, si San Lucas 4 y San Mateo 4 dice solo al Señor tu Dios adorarás, pues nosotros vemos reflejado desde niño fue reconocido como Dios porque solo a Dios se adora. Así es que sí, es madre de Dios. Muchísimas gracias, Martín. Vamos a darle la bienvenida al hermano Mauricio Caballero. Mauricio, bienvenido, buenas noches. Hola, buenas noches, saludos a todos, un gusto estar aquí compartiendo con ustedes en esta noche. Saludos a los hermanos que ya conozco y a los que no conozco, mucho gusto, la orden. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por tomarte el tiempo, porque hay mucha gente que tiene muchas preguntas y te quiero preguntar a ti, ¿quieres pasar a la siguiente pregunta o estás listo para contestar la pregunta que ya tenemos? María es madre de Dios. Pasamos a la siguiente porque yo recién me voy incorporando. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, pues vamos a pasar a la que sigue. La pregunta es muy sencilla y con esto nos atacan mucho y dice así, nos atacan mucho nuestros hermanos separados. Por cierto, un saludo para todos ellos, son todos bienvenidos. Dice la pregunta así, ¿dónde está el Padre Nuestro en la Biblia? ¿Es acaso bíblico el Padre Nuestro? Los católicos lo usan mucho. Rodrigo, comenzamos contigo. Claro que sí, el Padre Nuestro es 100% bíblico y podemos encontrarlo en Mateo capítulo 6. Vamos a mirar aquí. Del Ok. 9 al 13. Del 9 aquí al 13. Entonces dice así. Ustedes oren así. No, pero empecemos desde el principio. Desde el 7. Y al orar, no hablen mucho como hacen los paganos, creyendo que Dios les va a escuchar todo lo que hablaron. O sea, oraciones larguísimas y que bla, 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 y que Señor, y que ato y desato, eso es puro bla, bla, bla. Jesús nos dice, no sean como ellos, pues su Padre ya sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Ustedes oren así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan que necesitamos. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Ahí está. Ahí está la cita. Muchas gracias. Muchísimas gracias. No sé si alguno de ustedes quiere tocar el tema, si alguno de ustedes tiene alguna otra respuesta por ahí. ¿Algún valiente? Adelante, hermano Smith. Ok, sí, efectivamente, ¿verdad? El Padre Nuestro es bíblico. Por ahí vi un video de un pastor, parece que Albornoz, que decía que no era bíblico. Entonces sí, efectivamente el Padre Nuestro es bíblico y exactamente nosotros lo hacemos como aparece en la Biblia cada vez que nosotros hacemos el Santo Rosario o cada vez que hacemos un Padre Nuestro. Pero bien, ellos van a alegar que para qué repetir tanto. Si nosotros nos vamos por ahí, por el capítulo 10 de lo que es Hechos de los Apóstoles, versículo 16, nos dice ahí que un capitán romano repitió 3 veces una oración y inmediatamente dice que su oración fue elevada hacia el cielo y Dios escuchó su oración. Entonces vemos, este centurión romano agradó a Dios y escuchó su oración. Y por eso es que Dios viene y le dice a Pedro en una visión de que vaya a donde esos hombres que lo llegan a buscar porque él así le place. Entonces, Dios ve con agrado aquellas oraciones repetitivas y nos lo dice más adelante, por ahí por el capítulo 11 de Hechos de los Apóstoles, versículo 10. Aquí tengo mi Biblia, lo vamos a buscar. Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículo 10. Nos dice, esto se repitió hasta 3 veces y al fin fue retirado todo de nuevo al cielo. Entonces en el versículo 16 de Hechos de los Apóstoles dice, esto se repitió 3 veces e inmediatamente la cosa aquella fue elevada al cielo. Entonces vemos como también Cristo Jesús
repite 3 veces la oración cuando está en el huerto de Getsemaní. Entonces, de manera que el repetir no es algo malo, al contrario, el repetir es el lenguaje del amor, como uno a la novia le dice uno constantemente, te amo, te amo, te amo. Entonces, vemos que nosotros por eso hacemos oraciones repetitivas, porque amamos a Dios, porque amamos nuestra fe. Entonces, nuestras oraciones repetitivas son el lenguaje del amor. Muchísimas gracias, Osmín Guerrero. Vamos a pasar con otra persona por ahí. No sé si Frankie Garcés o el hermano José Plasencia quiere aportar algo, el hermano Mauricio Caballero. Bueno, solo acordémonos de algo. O sea, el Padre Nuestro es la oración por excelencia, ¿verdad? Y que los hermanos separados lo digan que no, pues en sus mismas Biblias de los protestantes aparece. Entonces es una contradicción de parte de ellos, que ellos mismos digan que no aparece cuando en las Biblias escritas por ellos, llámese la Reina Valera, llámese la que ellos quieran, sí aparecen en todas sus versiones de la Biblia. Entonces no entiendo cómo pueden decir que no está bíblico si en sus propias Biblias, ¿verdad?, que ellos han modificado, si aparece. Es una contradicción que muchas veces nos dejan que pensar, ¿verdad? No sé si ya terminaste, hermano Mauricio. Sí. Muchísimas gracias, Martín Barrientos. ¿Tienes algo que aportar o el hermano Frankie Garcés? Sí, hermano. Nosotros sabemos de que los salmos eran unas oraciones repetitivas. Eran unas oraciones repetitivas, el pueblo israelita estaba acostumbrado a eso. Además que Jesús, dice San Marcos 14:39, cuando Jesús les dice, llega y los halla dormidos. Él les dice, no han podido velar una hora conmigo, dice. Entonces, lo que hace Jesús, se da la vuelta y se aleja de nuevo a orar, dice San Marcos 14:39, repitiendo siempre las mismas palabras, ¿verdad? Es algo ajeno a los israelitas o al cristianismo, no, porque Jesús dice que se fue a orar repitiendo siempre las mismas palabras. Esa es mi participación. Muchísimas gracias. Hermano José Plasencia, ¿quieres? O Frankie Garcés, ya estás ahí. Frankie Garcés, adelante. Sí, claro que sí. Ese es el tema muy atacado. Si, ¿no?, pueden, por favor, que los demás apagar sus micrófonos. Discúlpame, Frankie Garcés. Claro que sí, claro que sí. Como les decía, este es uno de los temas que nos atacan mucho sobre las repeticiones. Sin embargo, viendo en las Sagradas Escrituras, por ejemplo, Colosenses capítulo 3, versos 16 y 17, nos habla claramente que el Señor les motiva a repetir cada que oren salmos, cánticos e himnos. Entonces, esas son repeticiones, los salmos son oraciones ya escritas, que ya estaban escritas desde antes. Entonces, ellos cada que oraban, tenían que cantar y repetir esas mismas oraciones. También lo podemos ver en Efesios capítulo 5, versos 19 y 20, donde también el Señor mismo y los apóstoles repetían oraciones. Ellos cantaban salmos, himnos, y eran alabanzas a Dios que eran ya repetidas, que estaban ya escritas, ya prescritas. Entonces, decir que nosotros repetimos el Padre Nuestro y que estamos cometiendo pecado, es un desconocimiento completo de las Sagradas Escrituras, puesto que desde los salmos del rey David ya se venía repitiendo todas estas oraciones. Este es mi aporte, gracias. Muchísimas gracias, José Plasencia. ¿Quieres aportar algo más al tema? Sí, solo agregar que no puede, la Biblia no puede condenar una oración que se está repitiendo constantemente, porque como ya lo señaló uno de los hermanos, los salmos son oraciones que constantemente se estaban repitiendo en la vida del pueblo de Israel. También nosotros vemos en el libro de Josué, capítulo 1, el verso 8,
donde textualmente, y lo leo a la letra, dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Aquí nos dice: de día y de noche no se apartará de tu boca este libro de la ley. Entonces aquí nosotros vemos la necesidad. Una de las maneras de estar meditando en la palabra de Dios es estar citando textualmente la palabra de Dios. En este caso, el Padre Nuestro es palabra de Dios, pero también es una oración que salió de los labios del Verbo encarnado. Y los judíos conocían muy bien esta práctica. Una oración era para ser recitada. De ahí tomamos la palabra rezo. Cuando decimos vamos a rezar, estamos diciendo voy a recitar una oración. En este caso, una oración que está en la misma palabra de Dios. Y por último, en el contexto de Mateo capítulo 6, se nos dice cuáles son esas vanas repeticiones. Las vanas repeticiones no es lo que Jesús acaba de enseñar, que es el Padre Nuestro. Las vanas repeticiones es lo que se nos dice ahí mismo en Mateo capítulo 6, en el versículo, no lo tengo aquí a la mano, pero es donde dice: vosotros pues no seáis como los gentiles, que piensan, donde dice que ellos están constantemente pidiéndole a Dios por sus necesidades materiales. ¿Qué habremos de comer? ¿Qué habremos de beber? ¿Qué vestiremos? ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? Y en ese contexto Jesús dice: vuestro Padre Celestial sabe que ustedes tenéis necesidad de todas estas cosas, pero ustedes no hagan eso, no caigan en este error que los gentiles, es decir, los no cristianos, están cayendo. Son las vanas repeticiones, es estar constantemente trayendo el qué comeremos, qué beberemos, cómo vestiremos. Esas son las vanas repeticiones a las cuales se refiere Jesús. Eso sería mi observación. Muchísimas gracias, José Plasencia. Entonces estamos hablando que prácticamente ese es el abrebocas del Padre Nuestro para abrir la puerta para que un hermano separado nos empiece después a atacar con las repeticiones. ¿Están de acuerdo con eso, Rodrigo? ¿Será así? ¿Es el puro pretexto, Rodrigo? ¿El abrebocas del Padre Nuestro para después echarnos en cara las repeticiones? Sí, es el puro pretexto que ellos utilizan. De hecho, es gracioso que ellos para cualquier cosa en su culto y fuera del culto le dicen: amén, tengo hambre, amén, voy a ir al baño, amén, estoy sudando, tengo calor, amén. A todos le dicen amén, y eso es una vana repetición porque ya exageran. Eso sí es una vana repetición, porque a cualquier cosa le van diciendo amén, o gloria sea al Señor, gloria a Dios, gloria sea al Señor, gloria a Dios. O sea, ya se les vuelven es muletillas. Esos son vanas repeticiones. ¿Para qué? Para apoyar ya el discurso. Muchos pastores lo utilizan como muletilla discursiva, ni siquiera como algo que les nace del corazón. Entonces, a eso sí le podemos llamar una vana repetición. Muchísimas gracias, Rodrigo, por tu aportación. Gracias. Me hacen una pregunta aquí y es Jaime López. Hace una pregunta, yo creo que va a ser muy sencilla. Dígame, hermano Osmin. Bueno, antes de que pase la siguiente pregunta, quisiera agregar algo más. Por ejemplo, Adelante. a los hermanos que no les gusta hacer oraciones repetitivas, pues lastimosamente, cuando vayan al cielo, si es que van algunos de ellos, porque algunos de ellos a lo mejor sí van a ir al cielo, ¿verdad? Pero bien, a esos que van a ir al cielo y no les gusta hacer oraciones repetitivas, cuando vayan al cielo lo van a tener que hacer, porque los ángeles, y Jesucristo dice que nosotros seremos como ángeles. Entonces los ángeles nos dicen en Apocalipsis capítulo 4, versículo 8, nos dice de que cada uno de los 4 seres vivientes tenía 6 alas y estaba cubierto de ojos por fuera y por dentro. Y de día y de noche decían: santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Día y noche, constantemente, por los siglos de los siglos, repiten la misma oración. Entonces, nosotros aquí apenas nos estamos ensayando, apenas, porque no somos eternos. Pero cuando seamos eternos y vayamos al cielo, entonces vamos a repetir mucho más las oraciones que ya se nos están enseñando. Muchísimas gracias, Osmin Guerrero. Gracias por tu aportación. Ahora sí, vamos a pasar a la siguiente pregunta y es de Jaime López, que nos está mirando. Dice:
Esta va a ser una pregunta abierta para que la quiera contestar cualquiera de ustedes. Dice así, pregunto, ¿un teólogo es lo mismo que un apologético? ¿O quién sabe más apologética católica? Adelante, micrófonos abiertos. Bueno, entonces, un apologeta hace recurso, bueno, toma recursos de la historia de la Biblia. Bueno, utiliza distintos tipos de prueba, la lógica, la científica. Un apologista, que es menos que un apologeta, utiliza a duras penas la Biblia, ¿sí? Y un teólogo habla más o menos, bueno, utiliza otros recursos que son la teología. Lo más parecido a lo que se acerca a un teólogo es al estudio de la teología dogmática. La teología dogmática es el campo afín a la apologética. O sea, ellos como teólogos alcanzan a ver algo de esta rama, ¿sí? Pero pues en sí, la especialidad del teólogo no es la apologética. La especialidad del teólogo es explicar otros asuntos dogmáticos de la Biblia, de la iglesia, de la doctrina social de la iglesia, incluso hasta el catecismo, pero no a fondo, o sea, no tiene otro tipo de acercamiento. El apologeta tiene un acercamiento más bíblico, más histórico, más, eh, ¿cómo se dice? De estos que excavan los que hacen las Arqueólogo. excavaciones. Arqueológico, gracias, Javier. Arqueológico, sí, y científico. Entonces, y el apologista es solo la Biblia. Muchas gracias. Muchísimas gracias. No sé si alguno más quiero aportar o pasamos a la siguiente pregunta. Osmín Guerrero, adelante. Bueno, sí, efectivamente, como decía el hermano Rodrigo Andrés Calvo Bernal, ¿verdad? Que el teólogo, pues más que todo, se embarca más que todo en lo dogmático, en lo académico. Entonces, a responder ciertas cuestiones sin dar muchas referencias. En cambio, el apologeta o apologista da más referencias bíblicas, da versículo, capítulo, libro o algún documento de la iglesia o de la patrística, ¿verdad? Entonces la apologética, en ese sentido, está la apologética, según lo que nos dice la misma iglesia, que la apologética es la ciencia sagrada que se encarga en la defensa de la fe. Y para eso hay un documento de la iglesia, parece que no me recuerdo si es la Evangelii Nunciandi, nos dice, como muy bien decía el hermano, de que debemos nosotros investigar todo, debemos ser peritos, debemos tener pericia, tanto en cuestiones científicas, históricas, como bíblicas. Muchísimas gracias. Martín Barrientos, ¿quieres aportar algo al tema o pasamos a la siguiente pregunta? Sí, voy a aportar algo. Pues yo estoy estudiando teología, pero prefiero lo que es directamente la apologética, ¿verdad? Porque y puede ser que un apologeta conozca en esta área, conozca más que el teólogo, ¿verdad? Porque yo he debatido con teólogos, pues, y nada que ver, ¿verdad? Teólogos protestantes, nada que ver. Entonces, pues, que un teólogo se dedicara a la apologética, tendría que escudriñar mucho más, ¿verdad? Porque se estudia en la teología, historia, ¿verdad? Introducción al Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, cristología, eclesiología, pero ya la apologética es diverso, ¿verdad? Diverso, allí pues se le entra igual a texto original, ¿verdad? Pues a diferentes recursos, ¿verdad? Esa es mi aportación. Javier, tu micrófono. Muchísimas gracias.
Pues solo quería saber si podemos pasar a la siguiente pregunta, o Frankie Garcés, el hermano Mauricio Caballero o José Plasencia quieren hacer una aportación. Sí, yo quiero hacer Frankie. algo sencillo, ¿verdad? Ujú. De alguna manera u otra, en algún momento de la vida, muchas personas sin saberlo de nuestra iglesia hacen apologética, ¿verdad? Porque de alguna manera cuando alguien le pregunta sobre María, cuando alguien le pregunta sobre San José, sobre Jesús, en alguna manera los que hemos crecido en la iglesia católica hemos respondido. Lo que pasa es que muchas veces en no estudio, ¿verdad? Muchas veces hay personas que no saben que esto se llama apologética, ¿verdad? Simplemente están defendiendo la fe y no saben qué nombre tiene, ¿verdad? Así como muchas personas que van en la calle y se encuentran con alguien y defienden su fe, de alguna manera u otra están haciendo apologética, solo que no se catalogan apologistas porque no profundizan en el estudio, pero de alguna manera u otra lo hacen porque defienden su fe de la manera como ellos la saben, ¿verdad? Ya la teología ya es el estudio más a profundidad, no de la defensa de la fe, sino de por qué razón se escribió este libro, en qué tiempo fue escrito, por qué fue escrito entre estos años. Es una razón más científica, una razón de aquellas que uno se tiene que estudiarlas, porque para entender el Génesis, por qué fue escrito en ese tiempo, por qué entre estos años y entre estos años, por qué se dice que Cristo nació en el año cero y hay otros dicen que nació en otro año, porque todo ese tipo de situaciones ya entra en el área de teología, lo que muchas veces ya es una parte más académica, pero apologética creo que en algún momento de nuestras vidas todo católico lo ha hecho, defender a su propia iglesia, y ese es mi aporte. Muchísimas gracias, Frankie Garcés. Adelante. Sí, ¿qué tal, mis queridos? Es cierto lo que dicen los hermanos, la teología, bueno, es una ciencia más a fondo hacia la historia de lo que es la historia de la Biblia, la historia bíblica, pero el apologeta, como lo decía usted desde el principio, somos el escudo humano que está recibiendo los ataques y las acusaciones hacia nuestra iglesia. Entonces, y creo que todos, como lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica número 385 y 86, que todo el confirmado está obligado a defender y a extender nuestra fe. Entonces, desde el mismo instante en que somos confirmados, tendríamos que ser todos, dedicarnos a la apologética, a defender nuestra fe y a enseñar a los hermanos que están atacando y que están equivocados el por qué la iglesia enseña estas doctrinas, y en base, como ya lo dijo el hermano también Osmin Guerrero y el hermano Rodrigo, en base a la patrística, a los escritos de los padres de la iglesia y a la tradición, o juntamente con las mismas sagradas escrituras, que es lo que estamos haciendo en estos momentos. Pero de hecho todos deberíamos ser apologetas, pues porque el mismo catecismo así nos lo enseña. Ese sería mi aporte. Muchísimas gracias, Frankie Garcés. De hecho, el día de hoy, en la homilía, el Papa Francisco habló de eso, de que todos los bautizados tienen que saber defender su fe y tienen que evangelizar. Más bien, la palabra correcta es, tienen todos los bautizados la obligación de evangelizar. José Plasencia, ¿quieres aportar algo a este tema? ¿O continuamos? Continuamos, creo que los hermanos lo han dejado claro. Perfecto, muchísimas gracias. Les tengo una pregunta brava. Esta pregunta es brava y causa confusión todo el tiempo. La pregunta es así, es de Leo AP. Buenas noches. Lo voy a leer textualmente lo que él está diciendo. Si hay que aclarar algún punto, ustedes en su momento de participación lo hacen libremente. Dice, buenas noches. Mi pregunta es sobre Apocalipsis 21:14. ¿Por qué, si son 14 apóstoles de Cristo, contando a Bernabé y a Pablo y excluyendo a Judas por Matías, quiénes son los 12 cimientos o los 12 apóstoles? Adelante, Rodrigo Calvo. Bueno, lo primero hay que entender que en la Biblia y en el judaísmo, los números no son solo cifras, cada número trae un significado. Entonces podemos encontrar que 7 es la perfección, ¿sí? 6 la imperfección, ¿sí? 2 es la división, la dualidad.
12 es la plenitud, o sea, completo. Entonces, cuando habla de dos apóstoles, habla, por ejemplo, la Biblia habla en Génesis 37, habla de las 12 tribus, pero en realidad son 13 tribus, ¿sí? Entonces, ¿por qué habla de 12 tribus cuando en realidad son 13? Pues porque el 12 significa la plenitud, todos, todos. Y entonces, en el sentido de Apocalipsis, cuando habla de los 12 fundamentos, estamos hablando de la plenitud de la plenitud de los fundamentos, o sea, la plenitud de los apóstoles, todos los apóstoles que ha habido en la historia. No, no es que haya solo 12 como tal, ya, porque si no, entonces estaríamos negando Hechos capítulo 1, estaríamos negando que Pablo fue apóstol, estaríamos negando que Bernabé fue apóstol y así sucesivamente. Gracias. Muchísimas gracias, Rodrigo. Martín Barrientos, ¿quieres aportar algo al tema? Prende tu micrófono, Martín. Sí, allí pues en la Biblia pues los números tienen un valor cualitativo, ¿verdad? Y no un número cuantitativo, así como el 1000 significa mucho, ¿verdad? Muchedumbre, pues Jesús al elegir 12, pues allí está hablando plenitud, ¿verdad? ¿Por qué no dice 72, ¿verdad? Que primero 12, después 72. No, los 12, como dice el hermano, ahí está encerrado los nombrados así apóstoles, ¿verdad? Ese es mi aporte. Muchísimas gracias, Osmín Guerrero. Adelante, ¿tienes algo que aportar a este tema, a esta pregunta? Bueno, yo solamente quería hacer una pequeña aclaración según lo que nos dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 20. Dice, y así es que está escrito en el libro de los Salmos, quede su morada desierta, ni haya quien habite en ella, y que ocupe otro su lugar en el episcopado. Bueno, con la elección de Matías, ocupó su lugar en la sucesión apostólica, o sea, ya no es un apóstol directo, sino que ya entra en un segundo plano, o sea, de la sucesión. Entonces, en este caso, lo que es el apóstol San Pablo no llegó a sustituir a nadie, entonces él sí entra como un apóstol. Entonces, esa es mi aportación, ¿verdad? De que el hermano que hizo la pregunta, piensa él de que todos y cualquiera es apóstol. Entonces, en el sentido de primacía, en el sentido de primacía, vemos que el que ocupa la lista de los apóstoles, pues es Pedro. Y de allí le siguen los demás, ¿verdad? Gloria a Dios. Muchísimas gracias. José Plasencia, ¿quieres aportar algo al tema? Bueno, solo recalcar lo que ya dijo el hermano Rodrigo, que no se debe tomar literalmente los números, tienen un significado. Por ejemplo, lo vemos otra vez cuando los apóstoles, cuando ordenan a los primeros diáconos, otra vez aparece el número 7. Ahí son 7 diáconos. Como ya lo mencionó también otro hermano, 1000, cuando se habla de los 1000 años en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, precisamente los que caen en un literalismo de tomar los números a la letra, si puedo usar esa expresión, caen en este error de decir, oh no, es que significa que habrá un reino futuro donde exactamente Cristo va a reinar por 1000 años, ni más ni menos, cuando sabemos que no es así, es una referencia al reino eterno. Pero solamente tener cuidado de no caer en un literalismo que es característico pues, del fundamentalismo que caen en un literalismo de tomar, o los testigos de Jehová, ¿no? Con los 144,000. Sabemos que no solamente 144,000 judíos han de heredar la salvación, pero es un número que, de nuevo, está significando algo, ¿verdad? Solamente recalcar ese punto. Gracias. Muchísimas gracias. Voy a pasar a la siguiente pregunta para que no se haga esto monótono. Paquis Díaz dice, Javier Morales, yo quiero preguntar, ¿será
¿Será que los protestantes enseñan más con lógica que con palabra de Dios? Frankie Garcés. Sí, hermanito, a esta pregunta, que si los hermanos enseñan más con lógica, creo que su lógica parece más ilógica que verdadera. Por ejemplo, podemos tomar varios ejemplos. Por ejemplo, el hecho de que Mateo 1:25, por ejemplo, y no la conoció hasta que dio a luz a su hijo. Tenemos que entender que un poco de gramática también en este texto. Si no entendemos la gramática, entonces no podemos entender a qué se está refiriendo el escritor sagrado, ¿sí? Tenemos que entender que nos está hablando de una preposición y nos está hablando de dos verbos en tiempo pasado que no van a poder regresar. Conoció y dio a luz. Pero ellos dicen que hay un texto, hay un verbo en pasado y un verbo en futuro. Y dicen que después de ese tema, después de que María dé a luz, José tendrá relaciones, cuando realmente el texto mismo nos está aclarando que vienen dos verbos en tiempo pasado. Tiempo pasado ya no se puede ni modificar ni cambiar. Entonces, este tipo de cosas que nos enseñan los hermanos usando su lógica, ¿sí? Por ejemplo, también utilizando el hijo primogénito, primero de varios. Entonces, tomaríamos el ejemplo de Esaú y de Jacob. Vendió su progenitura, entonces tendría que volver a entrar al vientre y dejar que saliera primero Jacob. Eso es absolutamente pues absurdo pensar. Entonces, no enseña ni con lógica, ni mucho menos con las Sagradas Escrituras. Y ese sería mi aporte. Muchísimas gracias, Frankie Garcés. Vamos a pasar por ahí con otra pregunta. Me está preguntando a qué se refiere el 666 en la Biblia. Adelante, hermano José Plasencia. Muy bien. Bueno, como ya lo mencionó otra vez de nuevo el hermano Rodrigo Calvo, el 6 significa imperfección. Queda corto. Sabemos que el número 7 en la Biblia representa plenitud, perfección. Se le conoce, por decirlo así, como el número de Dios. Entonces, 6 es que se está quedando corto, está errando el blanco. El blanco es la perfección, la santidad, la plenitud. Y el 6, eso es, en la Biblia eso es lo que significa. Es número de hombre, como lo dice el pasaje bíblico. Entonces, 6 sería imperfección, lo que hierra el blanco, lo que no está dando la medida. Entonces, eso sería algo, sería bueno tenerlo en mente cuando leemos 666, número de hombre. Muchísimas gracias, señor Plasencia. Osmín Guerrero, ¿quieres aportar algo más? Perdón, el hermano Mauricio Caballero. Mauricio, ¿quieres aportar algo más al tema? Sí, pero yo quería responder también un poco la pregunta anterior porque me causó gracia sobre cómo enseñaban los hermanos separados o los protestantes. Y me causa gracia porque cada quien interpreta la manera que le conviene en el momento que le conviene, ¿verdad? O sea, agarra la lectura que le conviene para el momento que ellos necesitan tal cosa. O sea, por ejemplo, yo una vez escuché a un protestante pedir ofrenda con la palabra del nacimiento de Jesús, porque como Jesús no era pobre, entonces, y como el niño nació en un pesebre, pero llegaron reyes y que tenían, y le dieron oro, mirra y incienso, entonces Jesús no era pobre, entonces por eso vamos a ofrendar no con pobreza, sino como rey. Entonces llevan a su terreno la palabra cuando les conviene hacerlo de alguna manera u otra. Por eso me causó gracia cómo le interpretan. Siempre interpretan a la manera que les conviene cada quien. Por eso cuando usted escucha a uno de estos que está de la sana doctrina o de este grupo denominado los que no sé cómo se llaman hoy, dicen una cosa, el otro dice otra, el otro dice otra, el otro dice otra, el otro dice otra, que es la de la diferencia que creo que tenemos nosotros en la Iglesia Católica, que a pesar de todo mantenemos la misma unidad de doctrina,
aunque podemos pensar diferente, pero sabemos que todo viene dentro de la iglesia. En cambio, ellos, cada vez que les conviene agarrar una cosa, la agarran. Cuando no les conviene agarrar otra cosa, la desechan y agarran otra nueva para llevarla a su terreno y así poder predicar la palabra de Dios. Entonces, eso es lo que me causa gracia, porque entonces ahí es donde vienen todas las confusiones de ellos, que primero dicen una cosa, después dicen otra, y cuando cotejamos lo que dijeron al inicio con la otra, dan una explicación que más perdida que Adán en el día de la mamá. Andan buscando todavía la mamá de Adán. Entonces, por eso me causó gracia la pregunta, pero sí es más que todo esto, ¿no? ¿Verdad? El llevarlo a su terreno, cada palabra, cada momento. Entonces, no explican con lógica, explican a conveniencia personal. Y en relación a los números, es sencillo, como han dicho los hermanos, cada número tiene un significado en la Biblia y hay que estudiarlo de manera separada para entenderlos, ¿verdad? ¿Por qué se dan? Solamente. Muchísimas gracias. Vamos a pasar con Rodrigo Andrés Calvo Bernal. Adelante, Rodrigo. Bueno, dos comentarios sobre los temas que ya pasaron. El primero sobre la interpretación que hacen los protestantes. Y es curioso porque ellos mismos inventan sus propias reglas de interpretación. Entonces tienen la regla como la regla de que la palabra conocer en la Biblia, ellos dicen aquí en la China, pues, si usted mira en la Biblia, conocer significa tener relaciones sexuales. Y si nos vamos con esa lógica, entonces vamos a mirar Hechos 7:13, dice, la segunda vez José, el que fue el visir del faraón, ¿sí? Dice, se dio a conocer a sus hermanos y conoció a Faraón el linaje de José. Entonces, según esta cita bíblica y según la regla protestante, entonces el pobre José le peló la colita a los hermanos, ¿sí? Y después el Faraón llegó y remató a toda la familia de José. Entonces, miren hasta dónde pueden llegar ese tipo de interpretaciones bíblicas de los protestantes. Ahora, como dato curioso, ya que hablamos de los temas de los números, es interesante ver que el 7 es la perfección, ¿cierto? Y el 3 es lo absoluto, ¿listo? Y entonces, ¿cuántos libros tiene la Biblia católica? 73, 7:3. O sea, es la absoluta perfección, ¿sí? El 2 es la división. ¿Cuántos libros tiene la Biblia protestante? 66, o sea, 2 veces 6. O sea, la imperfección a causa de la división. ¿Será coincidencia? No lo sé, pero ahí les dejo la inquietud al aire. Dios les bendiga. Muchísimas gracias, Rodrigo. Es como cuando dicen por ahí que de los anticristos que vayan a San Juan, el Evangelio de San Juan 6:66, y ¡pum!, se pegan en la cabeza solos. Vamos a pasar en la siguiente pregunta. Y es una pregunta, yo no sé quién la quiera contestar, pero dice así. Hermano, perdón. Adelante. Quiero aportar a esto, al 666. Adelante. Está la gematría que estudia el significado de los números, ¿verdad? Y gemátricamente 666 significa, viene a surgir el nombre de Nerón César, ¿verdad? Eso es gemátricamente, ¿verdad? Era como en código, ¿verdad? Nada más, eso era lo que yo quería aportar, ¿verdad? Muchísimas gracias, hermano. Vamos a pasar al que sigue y dice así: ¿realmente existe el don de lenguas? Adelante, José Plasencia. Bueno, pues ahí la iglesia creo que es algo que está abierto. No estoy, tengo que reconocer, no estoy 100% seguro si hay algún documento que yo pudiera citar, pero sé que ese es algo que la iglesia es un tema abierto. Por otro lado, sí quiero decir que en la escritura nosotros vemos que las lenguas son idiomas, y son idiomas que eran usados para la edificación del pueblo de Dios. Y estoy diciendo esto porque algunas veces se cree que cuando se habla de lenguas, algunas veces me doy cuenta que no se habla de idiomas, no se habla de idiomas que alguien pudiera entender. O por ejemplo, viene también a mi mente cuando Pablo dice, si
si alguien habla lenguas, pero no puede interpretar, no tiene el don de interpretación, no puede interpretar lo que estas lenguas están comunicando, lo que este idioma está comunicando, dice calle, porque Pablo dice que el punto o el propósito es edificar al pueblo de Dios. Entonces, recientemente sí me tocó escuchar a una persona que estaba, por decirlo así, hablando lenguas, repetía la misma frase una y otra vez y no estaba interpretando nada. La verdad, nadie de los que estábamos ahí presentes podíamos entenderle. Entonces, solamente son dos cosas separadas, pero sí debemos ser cuidadosos en ese tema. Yo creo que a lo mejor ahí el hermano Rodrigo Calvo es el que pudiera aportar, o alguno otro de los hermanos. Gracias. Vamos a pasar con el hermano Osmín Guerrero. Traten de ser breves, por favor, porque tengo muchas preguntas. Ok, bueno, este tema del don de lengua es muy polémico porque hay personas que lo interpretan, ese don de lengua, como el decir jerigonzas, el decir una verborrea sin sentido, como por ejemplo en el protestantismo, más que todo en el pentecostalismo, se maneja eso de hacerle chipilín, 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 como que si fueran a hacer una sopa de chipilín, ¿verdad? Pero no se trata de eso, ¿verdad? Por ejemplo, ya el hermano, que se me olvidó su nombre, de camisa verde, hablaba sobre lenguas que José Plasencia. Plasencia, ok. El hermano Plasencia, Ricardo Plasencia, ¿verdad? Bueno, José Plasencia, ok, perdón. Bueno, entonces nos dice lo que es la carta a los Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículos del 5 al 6. Yo quisiera que todos ustedes hablasen en lenguas extrañas, pero preferiría que comunicaran mensajes edificativos. Esto es mejor que hablar en lenguas, a menos que se interprete su significado, de tal manera que sirva para edificación de la iglesia. O sea, si hay alguien que lo puede interpretar, ese don de lenguas, entonces sí puede servir para edificación de la iglesia. Pero ya vamos a ver qué es el don de lenguas. Por ejemplo, versículo 6. Por ejemplo, hermanos, no les sirve de nada que yo los visite y les hable en lenguas extrañas, en vez de hablarle de lo que Dios nos manifiesta o del conocimiento de la verdad, o en vez de comunicarles algún mensaje edificativo o alguna enseñanza. Ahora voy a leer el versículo 9, siempre del capítulo 14 de la primera carta a los Corintios. Lo mismo sucede con ustedes. Si no usan su lengua para pronunciar palabras que se puedan entender, ¿cómo va a saberse lo que están diciendo? Versículo 10. Sin duda hay muchos idiomas en el mundo. Entonces, aquí es la clave. Fíjense que el famoso don de lenguas es hablar otros idiomas, no decir una verborrea sin sentido, como lastimosamente se les está pegando a algunos hermanitos católicos mal formados que a través de ese supuesto don de lenguas quieren llamar la atención y le empiezan a hacer y ese no es don de lenguas. Don de lenguas es como lo que el Papa San Juan Pablo II que podía 84 idiomas, o como muchos obispos o cardenales pueden más de 8 idiomas. Entonces, pero bendito sea Dios, el Papa San Juan Pablo II a cualquier país que llegaba les hablaba en su lengua, en su idioma. Y también lo que es nos lo aclara al ver el contexto de lo que es, porque de ahí se basan muchos, sobre todo en el pentecostalismo, de sacar Hechos de los Apóstoles capítulo 2 versículos del 1 al 11, donde allí dice, y vino el Espíritu Santo sobre ellos con una ráfaga de viento y unas llamas de fuego se posaron como unas lenguas o llamas de fuego se posaron sobre la frente de ellos y comenzaron a hablar en lenguas. Y ahí dicen, ya ven, el don de lenguas es bíblico, pero momento, porque en los últimos versículos ahí dice, cada uno de nosotros les oímos hablar en nuestra propia lengua. Y dice que había pardos, medos, del Ponto, de Panfilia, de Acacia, de Roma, de cretenses, de Corinto. Entonces vemos, la Biblia nos está indicando claramente, sin dejar lugar a dudas, que el don de lenguas es hablar otros idiomas. Como por ejemplo, aquí estamos en Estados Unidos, nosotros somos de habla hispana o español, como le quieran llamar, o castellano.
pues el don de lengua sería que nosotros, sin tener ningún estudio de inglés, pudiéramos hablar inglés con la gente de aquí, o chino, o cualquier otro idioma, porque aquí en Estados Unidos hay mucha gente de muchas lenguas. Gloria a Dios, esa es mi aportación. Muchísimas gracias, Osmin. Vamos a pasar con el hermano Rodrigo Andrés Calvo. Antes de pasar a la siguiente pregunta, Rodrigo, adelante. Bueno, breve. Mire, la Biblia nos habla de 3 tipos de lenguas, ¿sí? Las que acaba de explicar el hermano Osmin, ¿sí? Las lenguas humanas, la capacidad que tuvieron los apóstoles de predicar en varios idiomas el día de Pentecostés para que todos los habitantes de la tierra los pudieran entender. Ese es uno. Están las lenguas angelicales, ¿sí? Que las vemos en 1 Corintios 13, que hablara las lenguas de los ángeles. Y tercera, tenemos el lenguaje del Espíritu Santo, que es con gemidos indecibles. Ok, pero es del Espíritu Santo, no es de nosotros. Ahora, por otro lado, San Agustín reconocía este tipo de lenguas y también reconocía la última, que es la jeringonza, creo que se han referido muy bien acá, pero pues que era el don más bajo, o sea, la etapa más baja, más básica del don de lenguas. Entonces, no todo el mundo tiene don de lenguas, a veces es una cuestión de influencia social, por ejemplo, en el pentecostalismo, como ya dijeron, o sea, a la gente la fuerzan a hablar en lenguas, diga cualquier cosa, porque si usted no habla en lenguas no es salvo, entonces la gente se presiona y empieza a decir cualquier cosa, lava la vajilla, lava la vajilla, lava la vajilla, lava la vajilla, y se va a lavar la vajilla, saca la basura, saca la basura, saca la basura, y sacan la basura, ¿sí? Pero entonces no están diciendo nada, es la presión social. Hay gente que tiene el don de lenguas, digamos, legítimamente, sí lo tiene, la jeringonza, pero mucha gente es por presión social y repiten lo que dice el de al lado para poder, digamos, sobresalir dentro de la congregación. No es más, gracias. Muchísimas gracias, Rodrigo. Vamos a pasar a la siguiente pregunta, y en la siguiente pregunta quiero que me contesten, Frankie Garcés, por favor. Va a contestar Martín Barrientos. No, tengo algo que... Adelante. Prende tu micrófono, por favor, Martín, no te estamos escuchando. Ahí. No sé si... Va, quiero explicar, ¿verdad? Quiero explicar. No te estamos escuchando, Martín. Creo que soy yo nada más. A ver, muevan la cabeza los demás, por favor, para ver si están escuchando a Martín. Sí, he entendido. No se está escuchando, hermano Martín Barrientos. ¿Se escucha? No. ¿Se escucha? Sí, ahora lo escuchamos, pero se le corta, hermano. ¿Se escucha, hermanos? Se le está escuchando Está cortado. encendido el escucha, Sí, el micrófono y se escucha, quizás apaguen a la escucha. ¿Sí se escucha? Se escucha cortado. ¿Ahora se escucha? Sí, lo escuchamos. Quiero hablar sobre lo que es el don de lenguas, ¿verdad? El don de lenguas están las lenguas angelicales y lenguas de los hombres. La lengua de los hombres se llama xenoglosa. Eso es comunicar en un idioma y el otro lo escucha en su idioma. Xenoglosa. Entonces, la xenoglosa, hermanos, es eso que acabo de explicar. Don de lenguas es, hermanos, esa jerigonza que dicen es el espíritu clamando, comunicándose a Dios, con Dios. No es para edificación de los hermanos, sino es para edificación personal. Ahora, cuando nosotros, si le hacemos un análisis a todos esos pasajes bíblicos, dice, porque si alguien quiere enseñar, entonces hay que poner ojo. Enseñar, no, la gente no va a entender porque el mensaje no es para la gente. Entonces, la xenoglosa es comunicar y otro escucha en otro idioma.
pero el don de lenguas es para edificación personal. Por eso dice que guarde silencio. Ahora, si alguien viene y quiere enseñar, porque eso se denota en los corintios, que llegaban y queriendo enseñar, pero lo hacían en lenguas. La enseñanza no puede ser en lenguas, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia, ¿verdad? Yo pues estoy en la renovación carismática y me ha tocado enseñar esos temas, ¿verdad? Entonces, hay que leer detenidamente y veamos que ahí dice cómo le van a entender, ¿verdad? Porque quiere enseñar en lenguas. Así es que pues ese es mi aporte. Muchísimas gracias, Martín. Tengo otra pregunta. Voy a pasar a la siguiente pregunta y es para el hermano Frankie Garcés. ¿Por qué los sacerdotes no se casan, hermano Frankie Garcés? Sí, bueno, ¿qué tal? Hay muchísimas causas por las que el sacerdote no se casa, y no es porque sea obligado, como lo dicen los hermanos separados, que los sacerdotes están obligados a no casarse. La misma Biblia nos habla de varios ejemplos que fueron célibes y que no fueron obligados. Por ejemplo, San Pablo les dijo muchas veces a Gálatas: yo quisiera que fueran como yo, ¿sí? Pero si no se pueden aguantar, pues cásese, más vale que se casen a que se pierdan en el infierno. Otro de los hermanos que vemos, de los grandes santos que no se casaron, fue San Juan Bautista. Él tampoco fue casado. San Juan Apóstol era el más joven y tampoco se casó. Entonces la misma Biblia nos viene aclarando que hay tanto personas que se dedican al reino de los cielos, que se dedican a Dios y se entregan puros para el Señor, y hay personas que pueden ser casados, como los diáconos y como muchas otras personas que se dedican también al reino de Dios, pero que llevan un ministerio en su hogar y un ministerio para su casa. De hecho, el Señor Jesús, en el Evangelio de San Mateo, cuando le preguntan acerca de, con respecto al matrimonio, ¿sí?, uno de sus discípulos le dice que si tal es el caso con la mujer, que no se pueda divorciar por cualquier cosa, pues convendría no casarse. A lo que el Señor dijo: eso no todos lo entienden. ¿Ok? Ahora le cedo el paso a mis hermanos. Muchísimas gracias, Frankie Garcés, y hasta la fecha no muchos lo entienden. Vamos a pasar con el hermano José Plasencia. Adelante, José Plasencia. Sí, el celibato es, como lo sabemos, es una disciplina de la iglesia, es decir, no es un dogma. Ha habido tiempos en la historia de la iglesia en que se han permitido las dos cosas. Se ha permitido tener sacerdotes casados y célibes. La disciplina actual de la iglesia es aquella del celibato. Y nosotros lo podemos ver en la misma escritura. De hecho, en primera los Corintios, el capítulo 7, el apóstol Pablo dice, en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. O sea, lo que está diciendo el apóstol Pablo, sería bueno que el hombre permaneciera célibe. Pero en el verso 2, el verso siguiente, dice: pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer. Más adelante, el apóstol mismo, en el mismo capítulo 7, estamos en primera los Corintios, él dice en el verso 33, bueno, el 32, dice: quisiera pues que estuviese sin congoja. El soltero, en este caso el célibe, tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Verso 33, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Ahora, cuando dice de las cosas del mundo, no se refiere de las cosas pecaminosas. Está hablando de la vida, de la vocación de un hombre casado, que tiene que cuidar de su mujer, tiene que cuidar de sus hijos, pero como lo dice el verso anterior, el soltero, el célibe, tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar a su Señor, de cómo entregarse a Dios en cuerpo y alma. Cosa que un hombre que es casado, que tiene la vocación de casado,
no lo puede hacer de la misma manera que un célibe. Entonces, decir que yo he escuchado personas que dicen, hermanos separados, ¿no? Que dicen que el celibato es una doctrina de demonios, que es un invento de la Iglesia Católica, que es una doctrina de los, como dicen ellos, de los romanos, de la Iglesia de Roma. Pues decir eso es algo sin fundamento, muestra desconocimiento de lo que la misma Escritura dice, porque nosotros sabemos que nuestro Señor Jesucristo, él mismo fue célibe. Que dicho sea de paso, no hay un versículo que diga que Jesús fue célibe, pero nosotros sabemos por la tradición apostólica y el testimonio de los padres que ese fue el caso. Nuestro Señor Jesucristo permaneció célibe, es decir, él no tomó a una hermana por mujer. Pero bueno, eso ya es para no desviarme. Entonces, el celibato es bíblico, Pablo lo recomienda, pero Pablo nos dice que no todos tienen ese don. No todos deberían de llevar una vida célibe en cuanto al ministerio. Y por último, termino rápido, breve. Algunos hermanos separados citan cuando Pablo le dice a Timoteo que el obispo debe ser marido de una sola mujer. Debemos entender, estamos lidiando con la primera generación. La mayoría de los hombres convertidos, al menos los que estaban ya en edad de ser ministros, ellos eran hombres con una familia. Y aquí mismo en 1 Corintios 7, Pablo en el versículo 27, 1 Corintios 7, 27, Pablo dice algo interesante. Dice, estás ligado, mujer, o sea, estás casado, estás ligado, mujer, no procures soltarte. ¿Por qué? Porque algunos estaban pensando, bueno, yo quiero servir a Dios, pero estoy casado, quiero ser un ministro, ¿qué debo hacer? Y Pablo dice, ¿estás ligado, mujer? ¿Estás casado? ¿Tienes tu esposa? No te preocupes, no procures soltarte, no procures desligarte de tu mujer. Como te llamó el Señor, en esa condición debes permanecer. Y es a lo que Pablo se refiere cuando le escribe a Timoteo, que el obispo debe ser marido de una sola mujer. Bueno, ese es un par de observaciones, hermanos. Muchísimas gracias, José. Vamos a pasar con Osmin Guerrero. Adelante, Osmin. Bueno, de repente nosotros encontramos personas que dicen que Cristo en ningún momento mandó la castidad o el celibato, ¿verdad? Entonces, personas que dicen eso es que tienen un desconocimiento total de las Sagradas Escrituras, porque dentro de las Sagradas Escrituras sí nosotros encontramos el celibato y es más, Cristo mismo nos lo aclara, lo que es en el Evangelio según San Mateo, capítulo 19, versículos del 10 al 12, que les voy a leer. Estoy utilizando una Biblia Vulgata Latina, traducida por San Jerónimo. Nos dice el versículo 10, San Mateo, capítulo 19, versículos del 10 al 12. Le dicen sus discípulos, si tal es la condición del hombre con su mujer, no tiene cuenta, y que que dice no tiene cuenta casarse, no está hablando de aquel que, pues entonces como no tiene cuenta casarse voy a andar de picaflor. No, está hablando bajo el contexto de abstinencia. Versículo 11. Jesús le respondió, muy bien, no todos son capaces de esta resolución, sino a aquellos a quienes se les ha concedido de lo alto. Tenemos en cuenta que esta decisión de no tomar mujer, o sea, de mantenerse eunuco, célibe por el reino, viene de lo alto, o sea, del cielo. Versículo 12. Porque hay unos eunucos que nacieron tales del vientre de sus madres. Hay eunucos que fueron castrados por los hombres y hay eunucos que se castraron en cierta manera a sí mismos por amor del reino de los cielos, con el voto de castidad. Aquel que pueda ser capaz de eso, séalo. Dice como dice Jesucristo, dice que es un voto de castidad, esto de ser eunuco por el reino, que esos son los sacerdotes. Los sacerdotes se hacen eunucos por el reino de los cielos. Y aquí la Vulgata Latina nos explica que ese es un voto de castidad. Lastimosamente, las Biblias modernas quitan esas palabras voto de castidad, pero nosotros, se los voy a mostrar para que vean ustedes que no es mentira. Aquí voy a buscar, aquí está, mire.
No sé si puedan ver la cámara. ¿Sí se ve? Bueno, no sé si se vio, pero lo No, pueden no se buscar miró. ustedes. ¿No lo vio? No, no se mira. Las letras son muy pequeñas, hermano. Bueno, aquí lo voy a... ¿Dónde está el dedo? Castidad. Ujú. Ok. Allá nos habla del voto de castidad. Entonces, bien, muchos dicen, pero Pedro era casado. Nosotros sabemos que Pedro era casado. No necesitamos que un hermano no católico venga a decirnos, oye, pero Pedro era casado. Ya lo sabemos que era casado. Pero allí mismo, en el capítulo 19, versículos del 27 al 29, nos dice San Pedro. Aquí San Pedro toma la palabra. Tomando entonces Pedro la palabra, dijo, bien ves que nosotros hemos abandonado todas las cosas y te hemos seguido. ¿Cuál será nuestra recompensa? Versículo 28. Mas Jesús le respondió, en verdad os digo que vosotros, los que me habéis seguido, en el día de la resurrección universal, cuando el Hijo del Hombre se sentara en el solio de su majestad, vosotros también os sentaréis sobre 12 sillas y juzgaréis a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que habrá dejado casa, hermanas, hermanos, padre, madre y esposa o hijos o heredades por causa de mi nombre, recibirá 100 veces más en bienes y más sólidos y poseerá después la vida eterna. Entonces vemos aquí que el apóstol Pedro él mismo aclara que él lo dejó todo. Él lo dejó todo. Entonces, posiblemente sus hijos, y si es que él tenía hijos, ya estaban grandes, entonces ya no tenía responsabilidad. Y, lógicamente, tuvo esposa, pero él lo aclara bien claro ahí que lo ha dejado todo. ¿Qué es todo? Todo es todo por seguir a Cristo. Entonces, estos se hacen a sí mismos eunucos por el reino de los cielos. La palabra eunuco significa imposibilitado para las relaciones sexuales, o también significa castrado, como ya Cristo lo aclara en San Mateo 19, del 10 al 12, ¿verdad? Gloria a Dios. Muchísimas gracias, Osmín Guerrero. Vamos a pasar a un último versículo que se me olvidaba. Un último versículo, ahí perdonen. También nos dice Apocalipsis capítulo 14, versículos del 3 al 5. Y cantaban un canto nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Ninguno podía aprender aquel canto, sino solamente los 144,000 que fueron salvados de entre la tierra. Estos son vírgenes. Fíjese, estos 144,000 no son testigos de Jehová, porque todos ellos tienen mujeres, sino que estos 144,000 que habla aquí, que puede ser más, porque este es un número simbólico, como ya muy bien decía el hermano Rodrigo, entonces dice que son vírgenes. El versículo 4 nos dice eso, ¿eh? Apocalipsis capítulo 14, versículo 4. Estos son vírgenes, no se contaminaron con relaciones con mujeres, son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Fueron salvados de entre los hombres como primera ofrenda para Dios y para el Cordero. O sea, la virginidad es una ofrenda a Dios Padre y al Cordero. Versículo 6. No se encontró ninguna mentira en sus labios, pues son intachables. Entonces vemos, mis hermanos, que lo que es el celibato por el reino de los cielos es algo superior. Ahora, lo que viene después es el matrimonio y lo que viene después es el don de la soltería. O sea, el don de, a lo mejor, no seguir una consagración, un orden sagrado, pero sí consagrarse en el don de la soltería, o sea, sin tener relación, mantenerse sirviendo al Señor. Gloria a Dios. Muchísimas gracias, Osmín Guerrero. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Y dice así: si Jesús se bautizó en el río, ¿por qué nosotros no? Frankie Garcés. Bueno, obviamente en el Antiguo Testamento, por ejemplo, cuando se bautizó desde el inicio Jesús, se bautizó para el perdón de pecados, y ese fue, el agua representa limpieza o representa limpiarse de todos sus pecados, ¿sí? Pero en la misma escritura viene a decir Juan Bautista
que Jesús vendría a bautizar con el Espíritu. Entonces, y el Señor mismo lo dijo, el que no renace del agua y del Espíritu no puede entrar al reino. Lo que nace de la carne es carne y lo que nace del Espíritu pues es Espíritu. Aquí tenemos muchos problemas con los hermanos porque ellos no aceptan el bautismo obviamente de niños. Pero Jesús fue muy claro cuando dijo el que nace de la carne. Todo el que nace recién nacido, el niño recién nacido nace de la carne. Nace como criatura preciosa de Dios, no nace como hijo de Dios, puesto que tenemos un pecado original. Y mucha gente no conoce qué es el pecado original. Pero el pecado original es simplemente que nacemos sin la gracia, nacemos con faltos de gracia, que obviamente se recibe por medio del bautismo. Y únicamente lo que nosotros hacemos es nacer de la carne para posteriormente nacer del Espíritu. Cuando recibimos el bautismo, obviamente recibimos el Espíritu Santo, que fue la promesa de Dios, y fue el segundo bautismo que nos iba a dar nuestro Señor Jesucristo a cada persona. Ese es mi aporte. Muchísimas gracias, Rodrigo Andrés Calvo Bernal. ¿Por qué si nuestro Señor Jesucristo se bautizó en el río? ¿Por qué nosotros no lo hacemos así? Yo creo que se están refiriendo a la inmersión en el río. ¿Por qué nosotros no? Si seguimos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Adelante, Rodrigo. A ver, porque en primer lugar, Jesucristo se bautizó en el bautismo de Juan. Nosotros nos bautizamos en el bautismo de Jesucristo. Ok, entonces el bautismo de Jesucristo es para todas las gentes y el bautismo de Jesucristo es en el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, cuando bautizó a los apóstoles, se posó sobre ellos como una llama. Entonces, por eso para nosotros el bautismo desde mojar la cabeza es válido, ¿ok? Porque el bautismo del Espíritu Santo no fue que ellos fueron inmersos en el Espíritu Santo y se ahogaban, nada de eso. No, en nuestro bautismo nosotros recibimos el Espíritu Santo con esa simbología de la llama de fuego en la cabeza. Ahora, en Hechos de los Apóstoles se encuentran Felipe y el eunuco, y entonces dice el eunuco le dice a Felipe, ¿qué impide que yo sea bautizado? Porque ahí hay cierta agua, según la Biblia protestante dice cierta agua. Cierta agua es un charquito. ¿Cómo iban a meter en un charquito a una persona? No alcanza, ¿ya? Ahora, por otro lado, hay que ponerle lógica, ¿no? Si estamos en países desérticos donde el agua escasea, ¿cómo vamos a utilizar el agua para la poquita agua que hay para sumergir a una persona? Entonces, hay que ponerle como sentido común a este asunto. Ahora, el día de Pentecostés se bautizaron 3.000 personas y el río más cercano a Jerusalén está a 3 días a pie, ¿sí? Estarían a hora y media en carro, pero en esa época no había vehículos, entonces se demoraban 3 días. Y en Jerusalén solo había pozos de agua profunda que se utilizaban para sacar el agua, para cocinar, para lavar. Entonces, pues sería ilógico que en un pozo de esos angostos metieran 3.000 personas, ¿sí? Y fueran sacando una por una para que volvieran el agua una cochinada. Entonces, hay que saber interpretar los textos. Pero como les digo, básicamente, Jesús no se bautizó en el bautismo de Jesús. Jesús se bautizó en el bautismo de Juan el Bautista, que es un bautismo distinto. ¿Qué es el que practican los protestantes? Sí, ellos practican el bautismo de Juan el Bautista, pero nosotros practicamos el bautismo de Jesucristo, el que le comisionó a los apóstoles en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén, gracias. Muchísimas gracias, Rodrigo. Tengo una pregunta brava y se la vamos a pasar a Martín Barrientos. Esta pregunta brava dice así: si el evangelio de Jesucristo es gratuito, ¿por qué muchos lo venden? Adelante, Martín Barrientos. Quiero abonar al tema anterior, a la pregunta anterior. Primero, entre bautismo y bautismo hay 3 años. Jesús, al iniciar su vida pública, a los 30 años se bautiza. ¿Había bautismo cristiano? No. Pasan 3 años, Jesús muere, resucita y entonces envía a bautizar. 3 años. Era un bautizo diferente, ¿verdad?
era un bautismo diferente. Ahora, el pasaje que dijo mi hermano Rodrigo, porque la pregunta era sobre en río, ¿verdad? Bueno, si nosotros conocemos lo que era las cárceles, el carcelero de Hechos 16, 29, dice que ellos no salen de la cárcel. En la cárcel es bautizado el carcelero. Entonces dice que anago, o sea, subieron, anago es subir. Dice que estaban en la cárcel, pero en las mazmorras. Entonces, anago, el verbo es ascender hacia arriba. Entonces, lo sube a su habitación y ahí los bautiza Pablo a la familia, a esposa, hijos, ¿verdad? Y al carcelero. Entonces, ¿fue en río? No fue en río. Ahora, aportar sobre el bautismo, que sí, el bautismo de Felipe y el eunuco, las personas tienen una concepción errónea que dicen que cuando San Marcos 1, 9-10, dice que Jesús salió del agua. Ellos salir del agua piensan que es esto y que vino el Espíritu Santo. No, no es así. Anabaino y catabaino. Anabaino es bajar a una fuente donde hay agua. Y catabaino subir. No significa meterse. No. Entonces vemos, dice que Felipe y el eunuco bajan al agua. ¿Significa que hicieron esto del agua? No. Y luego, porque dice que bajan al agua juntos. Luego Felipe lo bautiza. No significa que bajaron al agua y después subieron. No, los dos llegan a una fuente de agua, como dice el hermano, pequeña, y ahí lo bautiza, ¿verdad? No es que los dos estaban debajo. Ahora, la lógica que se utiliza lo podemos hallar en Segunda de Reyes, capítulo 5, Naamán el sirio. Naamán el sirio baja al agua ¿cuántas veces? Baja una vez y se lava 7 veces. Entonces, bajar es llegar donde esté el agua, no es sumergirse. Y se lava 7 veces. ¿Por qué digo se lava? Porque, por ejemplo, si nosotros hallamos, si nosotros nos vamos a San Marcos 7:4 y San Lucas 11:38, ahí menciona diferentes bautismos, por ejemplo, bautismo de copas. Literal, dice el texto original, San Lucas 11:38, que se bautizaban las manos y se bautizaban las copas. Esto es en texto griego, ¿verdad? Así dice. Entonces, ahora con la pregunta, lo que dice San Mateo 10:8, gratis recibieron, denlo gratis. ¿Por qué? Bueno, eso se ve cuando dice, para el camino no lleven ni bolsa, ¿verdad? No tenemos que llevar ni dinero, ¿verdad? El precio tiene que cobrar. Y pues afuera también, ese es mi aporte. Muchísimas gracias por tu aporte, Martín Barrientos. Vamos a pasar con el hermano Frankie Garcés. Frankie Garcés, si el Evangelio de Jesucristo es gratuito, ¿por qué muchos lo venden? También dice la Escritura que, como ya lo decía el hermano Martín, así como lo recibiste gratis, dalo gratis. ¿Pueden apagar por favor sus micrófonos los demás, por favor? También dice la Escritura que la mayor ambición o el mayor pecado es la ambición hacia el dinero. Y todos sabemos que en estos tiempos están haciendo muchos grupos videos utilizando personas para atraer gente, y obviamente están haciendo un evangelio diferente al de Jesucristo para ganar dinero.
para lucrar con el dinero, como se ha estado haciendo, por ejemplo, en las iglesias, como ya la gente ya no quiere únicamente orar e instruirse en las Sagradas Escrituras, ahora ¿qué tienen que hacer? Bueno, ahora tenemos que meter show, ahora tenemos que prácticamente amenazar a la gente, porque mucha gente está utilizando estas situaciones que están dando guerras, todo este tipo de cosas, para utilizarlas para el fin del mundo y lucrar con esos acontecimientos para atraer a la gente hacia el dinero. La avaricia, como dice Colosenses 3:5, la ambición, el apego al dinero y todo ese tipo de cosas es uno de los más grandes pecados de idolatría que se está viendo en estos momentos. Y lo estamos viendo en muchos grupos protestantes y lamentablemente también lo estamos viendo dentro de la misma Iglesia Católica. Gracias. Muchísimas gracias, Frankie Garcés. José Plasencia, ¿por qué si el Evangelio de Jesucristo es gratuito, por qué muchos predicadores lo venden? Bueno, como dice la escritura, viene a mi mente la segunda carta de Pedro, el capítulo 2, versos del 3 al 5, el cual dice que por avaricia. Entonces, la respuesta corta sería ¿por qué? ¿Por qué es que están haciendo mercadería, negocio? ¿Por qué es que están buscando ganar, hacer riquezas con la fe? Pues está profetizado. Dice que es por avaricia. Dice, por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas y bueno, y sigue agregando. Entonces, ¿cuál es la motivación de que alguien esté realmente haciendo negocio, estén realmente haciendo mercadería? Pues es por avaricia. Es como ya lo mencionó el hermano, son deseos torcidos, es un querer acumular bienes materiales, es querer acumular riqueza, y la motivación es la avaricia. Eso es el amor al dinero, es la raíz de muchos de los males de nuestras sociedades, y pues es algo que por supuesto Dios no aprueba. No sé exactamente lo que esta persona tenía en mente cuando hizo la pregunta, porque algunos quieren aplicar esto al hecho de que un ministro reciba un salario. Eso es un tema diferente. Sabemos que la palabra de Dios nos enseña a cuidar de nuestros ministros, de nuestros sacerdotes, cuidar de sus necesidades. Pero bueno, es un tema completamente diferente. Pero hablando de la mercadería, de hacer negocio, es la avaricia, y es alguien que está siendo arrastrado por el engaño de las riquezas, o para ser más específico, por el engaño de Satanás. Y es algo que la iglesia reprueba y nosotros debemos también combatirlo. Eso sería mi observación. Muchísimas gracias, José Plasencia. Osmín Guerrero, si el Evangelio de Jesucristo es gratuito, ¿por qué muchos predicadores lo venden y hacen exigencias y todo eso? Adelante. Bueno, fácil la respuesta a esa pregunta, porque son lobos rapaces, son unos sinvergüenzas, son unos ladrones. Jesucristo, en lo que es en el Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versículo 15, le llama que son falsos profetas, y también le llama lobos rapaces. Dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con disfraces de oveja, pero por dentro son lobos rapaces, o sea, lobos que están dispuestos a devorar el rebaño, a quitarle su lana. El profeta Ezequiel también nos habla de ellos en el capítulo 22, versículo 27. Nos dice, sus jefes en medio de ella son como lobos que desgarran su presa, que derraman su sangre, matando a las personas para robar sus bienes. Entonces, vemos que dentro del protestantismo, su fin primordial es adquirir bienes. Por eso es que empiezan a decir en sus predicaciones, mande su cheque de $1,000, aquí mire, le damos la cuenta de banco, si no tiene tarjeta de crédito, mande sus bienes personales, mande cadenas de oro, plata, lo que usted tenga, y hay quienes que ofrecen hasta carro.
Yo conozco una señora, que no voy a decir su nombre, de aquí de Texas, que la muy pobre, pues, o muy boba, por no decirle otra cosa, resulta que dio su carro y bueno, lo vendió, y del dinero se lo dio todo el pastor. Cuando ya no tenía nada que dar, resulta que la sacaron de esa pequeña secta, porque no son iglesia. El título de iglesia les queda demasiado grande. Son sectas, changarros, negocios. Entonces ellos, cada vez que ven una persona, automáticamente lo ven, sus ojos se le hace el signo de dólar, ¡pling!, le brinca así, y ven a la persona como billete andando. Si la persona no tiene dinero que dar, entonces lo van denigrando o lo expulsan de la comunidad. Aquí hay muchos falsos profetas en Estados Unidos. Esta es la cuna de los falsos profetas, donde, por ejemplo, aquí está uno en McAllen que se llama Paulino Verdal, que ese dice que para salvarse hay que diezmar, ofrendar, ayudar al pastor, y si tiene alguna necesidad especial o económica, tiene también que ayudarle. Entonces tiene que cumplir con esas 4 características. Dice que si solo diezma, no se salva. Si solo diezma y ofrenda, tampoco se salva. Tiene que hacer las 4 cosas. Entonces son lobos rapaces esas personas. Por eso es que ellos cobran. O como también aquellos, de repente puede venir alguno por ahí que se haya convertido supuestamente a la Iglesia Católica y que ostente título de licenciado en teología y comience a poner en su página por ahí de que a $10 o $15 sus predicaciones. O empieza a poner, mira, aquí en la parte derecha, aquí puede usted aportar a mi ministerio. Entonces, son lobos rapaces. Nosotros, los verdaderos católicos, no cobramos, damos gratis lo que gratis hemos recibido. Ya Jesucristo nos lo dice en el capítulo 10 del Evangelio de San Mateo capítulo 10, versículo 8. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de su enfermedad a los leprosos y expulsen a los demonios. Ustedes recibieron gratis este poder. No cobren tampoco por emplearlo. Pero resulta, lastimosamente, hay muchas personas no trabajan, son unos sinvergüenzas, unos mantenidos, y comienzan a hacer sus CDs y a venderlos en precios exorbitantes, $15. O sea, $15 es un precio de aquí de Estados Unidos, y los quieren ir a vender allá a países centroamericanos donde la gente es pobre, como que si estuvieran vendiéndole a gente rica. No, o sea, está bueno que si quieren vender algo lo vendan a un precio accesible. Unos $5, por ejemplo, está bien, pero que vaya a trabajar esa persona que anda vendiendo el evangelio. Gloria a Dios. Muchísimas gracias, Osmín Guerrero. De hecho, de eso quería decirles, quería solo opinar un punto de esos. Y es de que qué bueno que se hizo esta pregunta, porque ese fue uno de los requisitos que pusimos para hacer este tipo de programas, que va a ser completamente gratuito. Lo que gratis recibimos, darlo sin cobrar. Aquí no estamos para andar vendiendo nada ni andar cobrando nada. Estamos para la edificación de la iglesia, para ayudar y poner nuestro granito de arena. No necesitamos que nadie nos venga y nos diga que qué bien, qué buen trabajo hacemos. Lo que queremos es que oren por nosotros para seguir con este ministerio, para seguir adelante evangelizando y sacar a los lobos que andan disfrazados por ahí buscando fama, queriendo ser mejores, ganar likes, ganar seguidores. Para eso no estamos aquí. Por eso le pedimos que si a usted no le está gustando lo que está escuchando, usted no está de acuerdo, se le respeta. Póngale manita abajo, y si le gusta, si fue de edificación, si escuchó palabra de Dios, a usted católico le estoy diciendo, porque este programa es para católicos. Si hay hermanos separados, son bienvenidos. Espero que por esta palabra se conviertan. Pero le quiero decir una cosa. Nosotros los católicos en la misa decimos, Señor, yo no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Yo creo que aquí se escuchó más de una palabra de Dios. Así es de que más de una palabra de salvación. Y fue uno de los requisitos de que no se cobre por nada. Si este programa va muy bien, bendito sea el Señor y la gloria sea para Dios. Oremos por nuestros sacerdotes. Señor, danos sacerdotes santos. Vamos a pasar con la última pregunta. La última pregunta, por favor, no se extiendan. Ya vamos a terminar. Esta es la última pregunta. Le voy a dar oportunidad a todos de que contesten
y probablemente vamos a hacer otro programa. Yo sé que hay preguntas que salen como para extender un tema. Vamos a darle la palabra al hermano Rodrigo Andrés Calvo Bernal. A ver, Rodrigo, adelante. No, la pregunta, solo está diciendo que cortico, que respondamos cortico. Oh, ok, perfecto. Sí, claro que sí. La pregunta es muy sencilla. ¿Puede un niño recibir el Espíritu Santo? Yo creo que se están refiriendo al bautismo. En palabras breves, no quiero que se extiendan a grandes rasgos. ¿Puede o no puede? Osmin. Sí puede, sí puede. De hecho, el apóstol San Pedro, cuando visitó al capitán Cornelio y dice que junto con él habían 5,000 personas, sin contar mujeres y niños, estos, sin haber recibido el bautismo, recibieron el Espíritu Santo. De manera que un niño desde luego, dentro de nuestra iglesia, bautizado. Entonces sí puede recibir el Espíritu Santo. Muchísimas gracias. Frankie Garcés, adelante. ¿Puede un niño recibir el Espíritu Santo? Sí, claro que sí. De hecho, la misma escritura nos viene hablando de que San Juan Bautista recibió el Espíritu Santo en Lucas capítulo 1, versos del 39 al 41. Por el saludo de María Santísima, el niño quedó lleno del Espíritu Santo y de hecho era un niño en gestación, ni siquiera era un niño nacido. Gracias. Muchísimas gracias, hermano Frankie Garcés. Vamos con José Plasencia. José Plasencia, duro, conciso y macizo. ¿Puede un niño recibir el Espíritu Santo, un bebé? Sí, por el bautismo. Nosotros sabemos que por medio del bautismo nosotros recibimos el Espíritu Santo. Están en la carta a los Romanos, capítulo 6. Dice que nosotros por el bautismo es que estamos unidos a Cristo. Y bueno, también las palabras de Jesús. Jesús dijo, dejad a los niños que vengan a mí. Algunos quieren argumentar que Jesús no está hablando en el contexto inmediato de ese texto, que no está hablando precisamente del bautismo, pero no necesitamos que el contexto esté hablando, o sea, si Jesús está diciendo, dejen que los niños se acerquen a mí, imaginen a Jesús diciendo, no, pero ellos no tienen nada que ver con el Espíritu Santo. Entonces ahí hay una inconsistencia. No podemos nosotros tener una relación con Jesús donde el Espíritu Santo no es parte de la ecuación. Entonces, para tener una relación, estar unidos al Señor, necesariamente necesitamos el Espíritu Santo. Es lo que nos une al Señor. Entonces, sí, la respuesta es sí, por supuesto. La Biblia dice que sí. Si alguien dice algo diferente, pues está siendo desleal al testimonio de la Escritura. Muchísimas gracias. Eso es lo que necesitamos, valentía en la iglesia, guerreros valientes. Martín Barrientos, adelante, ¿quieres aportar algo? ¿Puede un niño recibir el Espíritu Santo? ¿Algo le evita? ¿Se le impide recibir el Espíritu Santo? Prende tu micrófono, Martín, por favor. Claro que sí, de hecho lo recibe. Nosotros podemos hallar textos paralelos. Por ejemplo, el paralelo de Hechos 2, 37 al 39 es Hechos 16, ¿verdad? Nosotros podemos ver lo que dice el carcelero. ¿Qué puedo hacer para salvarme? ¿Verdad? Eso similar lo hallamos en Hechos 2:37. Al oír esto, dice, se compusieron de corazón y dijeron a Pedro y los apóstoles, a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué debemos hacer? ¿Verdad? Entonces, aquí viene la promesa. Pedro les dijo, arrepiéntanse a los adultos, les dice arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo o nomás Cristo, con la autoridad de Cristo, para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. A eso les dice arrepiéntanse a los adultos y recibirán el don del Espíritu Santo, porque para ustedes es la promesa y para hijos, ¿verdad? Entonces, sus hijos pequeños, grandes como sea, hijos es hijos aún en el vientre, ¿verdad? Entonces, para ellos, y recibirán la promesa del don del Espíritu Santo, que si reciben el don del Espíritu Santo,
Muchísimas gracias, Martín Barrientos. Pues esto ha sido todo por hoy. Quiero agradecerles al hermano Rodrigo Calvo por prestarnos su canal, a Martín Barrientos, Frankie Garcés, José Plasencia, Osmín Guerrero y Mauricio Caballero, que se le cortó la transmisión, por estar aquí con nosotros. Sabemos de antemano que este es un sacrificio, que lo hacemos completamente gratis. El Espíritu Santo del que estábamos hablando, que desciende sobre los niños, sin importar, porque no hace diferencias, ese mismo es el que nos ha guiado a estar aquí. Sabemos que tenemos familias, sabemos que tenemos deberes, mas sin embargo, dice la Escritura, predica a tiempo y a destiempo, y es por eso que estamos aquí. Frankie Garcés, despídete por favor del programa, te agradecemos, eres invitado de lujo. ¿Cómo te sentiste aquí en el programa? ¿Te gustó? ¿Quieres aportar más adelante? El micrófono es tuyo, Frankie Garcés. No, claro que sí, claro que sí. Yo les quiero dar las gracias a todos ustedes por haber confiado en este pecador, por haberme invitado a este grupo con tremendos apologistas. Todos nos llevamos esta noche una enseñanza y un gozo en el corazón, ¿no? Porque esto es lo que realmente necesitamos hacer, lo que necesita hacer la iglesia, hacer grupos de este tipo para que nuestros hermanos que realmente quieran conocer la palabra del Señor o tener respuesta a sus preguntas. Bueno, pues para eso estamos. Creo que el Señor nos llamó a cada uno de nosotros, nos dio un llamado específico, y ese llamado pues es este, ¿no? Y bueno, yo quiero agradecerle al hermano Osmin, al hermano Martín Barrientos, a todos los hermanos que me invitaron y a todos los hermanos que están conectados. Quiero darles las gracias por seguir gustando la palabra del Señor y adentrándose a conocer más de su fe, para que cuando se presente algún hermano separado en cada uno de nosotros a nuestra puerta pidiendo información, bueno, pues tengamos las respuestas concisas y claras, ¿no? Dios me los bendiga a todos ustedes, y claro que sí, cualquier momento que quieran invitarme, pues yo estoy complacido y estamos dispuestos, estamos listos para dar razón de nuestra fe. Dios me los bendiga, muchas gracias. Muchísimas gracias, Frankie Garcés. Le pido a los demás que apaguen sus micrófonos. Vamos a pasar con el hermano José Plasencia. El tiempo se fue volando, José Plasencia. Sabemos que no alcanzamos a participar todos. ¿Cómo te sentiste? ¿Estás nervioso? ¿Te gustó? De todos modos, nosotros estamos agradecidos que estés aquí con nosotros. Bienvenido. Sí, gracias de antemano por la amabilidad de haberme invitado. Yo soy el más nuevo del grupo, pero yo estoy aprendiendo al escucharlos a ustedes, hermanos, son de ánimo, y estoy seguro que muchos hermanos están siendo animados. Nuestros hermanos separados que nos estuvieron escuchando, sigan investigando, abran su oído y acuérdense, varios de nosotros fuimos protestantes, y por la gracia de Dios, verdaderamente en toda humildad, por la gracia de Dios, nuestro corazón se abrió y descubrimos la hermosura de la fe católica, la plenitud de la fe. Y pues contento, gusto en conocerles, aunque sea por este medio. Que el Señor me les bendiga a todos y sigamos adelante, animándonos los unos a los otros, y que tengan una buena noche. Dios les bendiga, hermanos. Muchísimas gracias, hermano José Plasencia. Vamos a pasar con el hermano Osmin Guerrero. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Osmin. Sabemos que eres una persona muy ocupada y que siempre estás activo en las redes sociales predicando. Gracias por estar con nosotros. Sabemos que hiciste un espacio. ¿Cómo te sentiste en el programa? Muy bien, me sentí muy contento, y muchas gracias a ustedes, sobre todo al hermano Martín Barrientos, que fue el que me dijo sobre esto, y también al hermano Rodrigo Andrés Calvo, pues que me hizo la invitación a la videollamada. Y también gracias a todos ustedes, muy contento de haber escuchado a todos y cada uno. Me siento muy contento, y para mí es un gusto enorme. Pues yo desde que inicié esto de la evangelización lo hice por amor a mis hermanos, a todos, tanto a los católicos, que están algunos, no digo todos, pero algunos faltos de instrucción, y también a aquellos hermanos protestantes que están siendo engañados. Y me siento muy contento por el hermano José Plasencia, pues que quiero darle una cordial bienvenida, un abrazo muy fuerte en Cristo Jesús,
porque pues se ha convertido, y sobre todo porque tuvo la humildad de escuchar a algún católico o de escuchar a algún sacerdote, o no sé cómo fue su conversión, ¿verdad? Entonces, pero muy contento. Ese es el fin mío, y me imagino también que de todos ustedes, esto de querer aprender más, de querer enseñar. El fin es que otros hermanos lleguen a la fe católica, la fe que Cristo Jesús dejó. Muchísimas gracias, hermano. Vamos a pasarle el micrófono al hermano Martín Barrientos. Martín, gracias por estarnos apoyando en a lo largo de estos programas, porque sabemos que no se lo dije a Frankie Garcés, ni tampoco a José Plasencia, tampoco a Osmin Guerrero, pero también tenemos un programa que se llama, tenemos un programa los sábados que se llama Mesa Redonda. Entonces están cordialmente invitados, la invitación está abierta, está extendida para todos ustedes. Adelante, Martín Barrientos, ¿cómo te sentiste? Un placer, hermano. De todos aprendemos, ¿verdad? De todos aprendemos y lo hacemos para gloria de Dios, ¿verdad? Pues ya nos conocen un poco los hermanos que nos siguen, y pues en la medida que Dios nos dé el tiempo para estar acá, pues aquí vamos a estar. Un placer pues de haber conocido a mi hermano José Plasencia, ¿verdad? Para mí es un honor, ¿verdad? Bienvenido, felicidades, para eso trabajamos los apologetas, y reconocer el talento de mi hermano que Dios le ha regalado a mi hermano Javier, ¿verdad? Y pues para todos, para mí es un honor, ¿verdad? Bendiciones para los que nos están viendo en vivo también. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Martín Barrientos. Bueno, pues es hora de despedirme para dejarle los micrófonos al hermano Rodrigo. Muchísimas gracias por permitirnos entrar en sus hogares. Muchísimas gracias por poner atención a las enseñanzas. El Espíritu Santo derrama sus dones y carismas sobre su iglesia para la edificación de su iglesia. Esta es una iglesia santa, católica y apostólica, y sobre todo una. Por eso estamos unidos. Muchísimas gracias a los hermanos que nos estuvieron mirando, que no pertenecen a nuestra fe y doctrina. Los amamos, son bienvenidos. No es una casualidad que usted esté aquí mirando en este momento, escuchando a nuestros hermanos apologistas. No es una coincidencia, por alguna razón está usted aquí. La próxima vez abra su corazón, deje que el Espíritu se mueva, y tal vez el Señor haga grandes cosas en usted. Yo por mi parte también me despido. Mi nombre es Javier Morales. Le dejamos los micrófonos al hermano Rodrigo Andrés Calvo Bernal. Rodrigo, este es tu canal. Buenas noches. Buenas noches, hermanos. Muchas gracias por su compañía. Tanto a los que nos han seguido por las redes, por Facebook y YouTube, tanto también a nuestros invitados de hoy, a Frankie, bueno, a José, a Osmin, bueno, a nuestro querido hermano Martín, Javier, pues, que es el conductor, es el DT de este equipo, el que sabe conducir las fichas, las preguntas, y sabe cómo dispararnos a cada uno, duro y a la cabeza. Hermano, solo permíteme que le interrumpa, dice por ahí Rosy Juárez. Gracias, hermanos apologistas, eso es para todos ustedes. Qué interesante está este programa, es muy edificante. Se está enojando Satanás, bendito sea el Señor. Adelante. Gloria a Dios, gloria a Dios. Un saludo a Rosy, un saludo a Ornelas Tellez-Eder, que me estaba escribiendo a mi Facebook. Muchas bendiciones, gracias por seguir este programa. Este programa es por ustedes y para la gloria de Dios. ¿Cuánto vale este programa? Si lo quieren adquirir, ¿$10, $20, $50? No. Jesucristo ya pagó por todos ustedes y por nosotros. Por lo tanto, este programa es gratis para todos ustedes. No se dejen estafar, no se dejen engañar. Hay mucho avivato por ahí, no solo en el protestantismo, sino como en el catolicismo, como lo dijo bien nuestro hermano Osmin. Tengan cuidado con esos avivatos. Nosotros damos con amor lo que hemos recibido con amor y gratuitamente. Rodrigo, por ahí están diciendo que si ya sabemos que nos quieren copiar el programa, hay copias piratas por ahí. Sí, claro, obviamente. Por ahí verán prontamente una copia pirata.
Bueno, no sé cómo llamará ese programa, el equipo Rocket, o no sé cómo harán para llamarle, pero bueno, todo lo bueno lo copian, así es. Entonces, pero no hay nada como lo original. Lo mejor es que nosotros no cobramos. Entonces, hermanitos, pues por eso les damos la gloria a Dios, los bendecimos a todos ustedes. El sábado en Mesa Redonda vamos a tratar el tema de la primacía de Pedro, ¿ok? Están los hermanitos que están hoy, están invitados. Extrañamos hoy a Gibran y extrañamos a Harbin. Un saludo gigante, un abrazo para ellos. Esperamos contar con ellos también el día sábado. Sí, Próximamente Susi hey, Levario. y Susi Levario, sí señores, la misma Susi que puso contra las cuerdas a Gary Lee y que puso a chillar aquí a Gutiérrez porque atacaron a su amado Gary. Ella va a estar con nosotros compartiendo este tema y va a ser parte ya del programa porque es muy importante tener una cara femenina, una apologeta femenina para que las mujeres también se animen, hagan apologética. ¿Quién dijo que esto era solo de varones y que era de gestorios como nosotros? También hay muchos jóvenes. Harvin es muy joven, pues apenas está iniciando la universidad, salió del colegio. Tenemos a otro hermano también de la comunidad Juan 23 que hace apologética. También lo tendremos por aquí. Y tenemos muchos hermanos que dan con cariño y con amor, se dan hacia todos ustedes para poder llevarles nuestra fe católica. Hermanos, entonces, no siendo más, recuerden, sábado 8 p.m. vamos a tener mesa redonda sobre la primacía de Pedro. Esperamos contar con los invitados de hoy. Muchas gracias por su tiempo. El Señor les bendiga y les guarde. Hasta el día sábado. ¿Sábado? Sí, sábado. Bendiciones a todos. Dios Sí. los bendiga. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bendiga. Buenas noches.